Muy buenos días, es un gusto poder saludarles en esta nueva semana. Estamos también finalizando el mes de agosto. Damos las gracias al Señor por este medio que Él nos ha concedido en medio de esta pandemia, de poder tener la página de Facebook de Iglesia Evangélica Jordán y haber llegado hasta cada uno de ustedes a través de ella. Gracias al Señor, porque de esta forma también hemos alcanzado a muchos más. Y hay personas que nos están escuchando, recibiendo la imagen en los Estados Unidos, en algunos estados de los Estados Unidos, y también en el interior de la República de Guatemala. Alabamos al Señor por eso y por cualquier otra persona que también nos pueda seguir oyendo. Vamos a continuar en la serie que hemos comenzado, la cual hemos titulado La persona de Dios como el Dios Trino, el Dios Trino, viendo el único Dios verdadero. En el capítulo número 3, versículo número 8 de Génesis, se nos dice que Adán y Eva, inmediatamente después de que pecaron, se escondieron de la presencia de Dios. La verdad es que los hombres, desde que cayeron, han querido rehuir la presencia de Dios, hasta llegar al punto de negar la existencia de Dios. Hay toda una filosofía llamada malamente teoría de evolución que está descartando por completo la existencia de lo sobrenatural. Nos dice que todas las cosas que son y todas las cosas que nosotros podemos ver en este universo son simplemente naturales, que no hay nada sobrenatural. En esa tendencia de pensamiento es que se ha implantado a través de la filosofía, de la psicología que fundara Freiburg en los siglos pasados, en donde se dice que el hombre fue quien creó a Dios. Mentalmente, los seres humanos necesitaron seguridad y por esto inventaron a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros en el libro de Romanos, en el capítulo número 1, versículos 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. El conocimiento de la existencia de Dios está implantado también, como lo informa Romanos 1, en la conciencia del ser humano. El ser humano es un ser cúltico, necesita darle culto a alguien o a algo. Por lo tanto, entonces la conciencia del hombre sabe que Dios existe. La propia naturaleza o el propio mundo, el universo en que vivimos, también nos demuestra que está diseñado. No tenemos cosas eventuales o casuales, sino lo que tenemos son diseños específicos. Todo funciona de una manera perfecta, encajada dentro de un sistema. Y no puede existir un sistema, no puede existir una causa si no hay
entonces alguien que lo causa primariamente. Y esto es Dios. Dios es la causa primaria de todo. Él es el creador y la creación demuestra la existencia de manera abundante del creador. Sin embargo, todo hombre y toda mujer en la tierra que saben que Dios existe, dice el versículo 28 el primer capítulo de Romanos, que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es significativo entonces que los seres humanos han rechazado la revelación general de la existencia de Dios. Se han rehusado creer en Él. Se han rehusado darle gloria, alabanza, adoración a este Dios. Ese Dios glorioso que se presenta en la creación, ese Dios glorioso que se presenta en la revelación escrita, ha sido realmente, intencionadamente negado, filosóficamente negado. Pero cuando el hombre examina cuidadosamente el origen de las religiones en el mundo, se dará cuenta que esos dioses no tienen ninguna semejanza con el Dios que se presenta en la Biblia. Esos dioses por naturaleza son opresores, por la naturaleza propia de ellos son iracundos, son temperamentales y necesitan ser apaciguados por los que lo adoran. Las mujeres en la India, por ejemplo, ahogan a sus bebés en el río Ganges. Y lo hacen no porque crean que esos 3,000 dioses que tienen o más sean benévolos, sino todo lo contrario, por ser despóticos, por ser dioses que vengan y castigan a los seres humanos. No son dioses protectores, son dioses temperamentales. Así que es un error pensar que los hombres pudieron crear al Dios de las Escrituras, a un Dios soberano, un Dios omnipotente, un Dios sabio, un Dios que controla, permite el origen del mal, que tiene un propósito redentor, un plan de sustitución. Todo eso es imposible que haya sido creado por la mente de los hombres. En contraste a lo que dice Freud, las Escrituras nos enseñan a nosotros que el principio por el cual los hombres creen en Dios es la fe. Dice el libro de Hebreos, capítulo número 11, versículo número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Nótese que tienen que acercarse a Dios creyendo que le hay. Eso implica que más que simplemente creer que hay un Dios, significan que deben de creer en el Dios único, en el Dios verdadero. Tienen que creer específicamente en el Dios de las Escrituras, en el Dios que se revela en la Biblia. Acabamos de estudiar la naturaleza de ese Dios y hemos visto esa naturaleza a través de sus
atributos o perfecciones esenciales de Dios. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es gracia, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Estuvimos viendo lo que Dios es. Es a ese Dios que los hombres deben de creer que existe. Por lo tanto, aquí estamos hablando que deben de creer en el único Dios que se revela en las Escrituras. En la antigüedad, Dios le habló a Job. Y ahí nos da a nosotros una gran lección relativa a lo que es creer en el Dios de la Escritura. Miren lo que dice Job 38, versículos 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre de ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En este pasaje se nos presenta entonces que sencillamente Dios le está diciendo a Job: puedes saber que yo soy Dios solamente por fe. ¿No tuviste ningún conocimiento experimental, empírico? ¿No tuviste ningún conocimiento de experiencia? Porque no existías. Solo puedes saber cómo fue que creó Dios los cielos y la tierra por lo que Él revela en su palabra. No sabemos nada entonces nosotros de quién es Dios, exceptuando lo que Él mismo se ha dado a conocer. Tú crees en Dios porque tienes fe en Dios. Crees porque crees. Por lo tanto, el otro lado también es real. Negar la existencia de Dios no es porque eres demasiado científico, porque tienes demasiado conocimiento académico, intelectual, sino sencillamente es porque eres incrédulo. No quieres creer. Simplemente estás dispuesto a no creer. Existen varios profesores universitarios en todo el mundo que son cristianos, creyentes en el Dios de las Escrituras. Hay líderes importantes en el campo de la política en todo el mundo que son creyentes en el Dios de las Sagradas Escrituras. Hay ricos, personas que han sido prosperadas realmente por Dios y que son muy poderosas económica y socialmente y son verdaderos creyentes en el Señor. No son los más, son los menos, pero los hay. ¿Y qué quiere decir eso? Que el problema no es intelectual. No es que los más tontos son los que creemos en Dios, aunque así nos ven los intelectuales. No, hay gente muy inteligente, muy científica realmente, que es creyente en el Dios de las Escrituras. La no creencia o la creencia en Dios es algo que viene por tener fe
o por no tenerla. No es posible aplicar el método científico a todo, sencillamente por lo que es el método científico. El método científico funciona solamente en aquello que se puede meter en un tubo de ensayo y analizarse repetitivamente en un laboratorio. La única manera de conocer las verdades a través del método científico son aquellas verdades que pertenecen al orden de la creación de Dios, al orden de lo natural. Se pueden descubrir esas leyes y de hecho, verdaderamente el fundamento del desarrollo tan grande tecnológico y de la comodidad que viven los seres humanos en el día de hoy y de la ciencia de la comunicación y transportación que el hombre tiene, se debe a esos pocos verdaderos conocimientos científicos que los hombres tienen. En el campo de la medicina se ha progresado, de la farmacología se ha progresado por los pocos conocimientos científicos que el hombre tiene. Eso poco que sabe de cómo funciona este universo, de sus leyes, es lo que le ha permitido al hombre desarrollar toda la capacidad tecnológica y conocimiento científico que posee. Pero no se puede utilizar para todo. Por ejemplo, es real los sentimientos de amor y de odio. Es real los sentimientos y pasiones que los hombres tienen. Pero eso no pueden probarse por medio del método científico. Hay muchas cosas que nosotros simplemente sabemos que son, porque tenemos una fe común que nos lo indica que esas cosas son y que son parte de la realidad de la vida. No obstante, hay personas que han tratado de mostrar que las verdades bíblicas no contravienen a ninguna de las leyes científicas reales que se han descubierto. Pero las personas finalmente van a creer en Dios porque tengan fe en Él. Van a reconocer que Dios existe porque Él se ha dado a revelar. Van a saber cómo es Dios solo por medio de su revelación especial, que es las Sagradas Escrituras. Si tenemos algo que aprender de Dios, necesitamos acudir con fe a las Sagradas Escrituras. Creer en todas esas verdades que tenemos nosotros como bases teológicas para creer en las Escrituras. Su inerrancia, su suficiencia, su inspiración divina. Todas esas verdades que creemos que la Escritura tiene como cualidades. Y nosotros vamos a creer entonces en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia, porque tenemos fe en Él. Dice nuestro texto que sin esa fe no se puede agradar a Dios. Agradar a Dios es el principal objetivo de la vida de los seres humanos en esta tierra. Mi principal objetivo de mi vida
ha sido y es y será hasta el último momento agradar a Dios. Igualmente el tuyo. No importa qué edad tengas, dónde vivas, quién seas, hombre o mujer. Lo único que tienes como real propósito para vivir en esta tierra es agradar a Dios. Y para poder agradar a Dios es necesario que tú tengas fe en Él, que creas en Él. Porque nadie puede agradar a Dios, es imposible que lo pueda hacer si no tiene fe, si no cree en Dios. No podemos buscar agradar a algo que no creemos, que no estamos seguros, que dudamos que exista. Pero nosotros estamos seguros, confiamos, estamos convencidos que Él existe. En su primer versículo se nos dice a nosotros que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Dos cosas tenemos nosotros: certeza. Certeza es una realidad indiscutible, segura, que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la certeza que Dios existe. Tenemos la certeza que Él es el galardonador de los que le buscan. Y tenemos la convicción de lo que no estamos viendo, que son verdades reales y absolutas. Así que esta es la manera en la cual nosotros nos acercamos a Dios, por medio de la fe. Vamos a continuar viendo más acerca de nuestro trino Dios y vamos a seguir viendo acerca de este Dios verdadero. Oramos. Gracias te damos, oh trino Dios. Adoramos tu nombre, te adoramos a ti, Padre, a ti, Hijo y Espíritu Santo, porque ustedes son el único Dios que existe, el verdadero Dios. Gracias por darnos fe y tener esta fe que es para nosotros certeza y convicción. Te alabamos porque por esta fe estamos buscándote, agradándote y recibiendo de ti galardones y recompensas. En el nombre de Cristo. Amén.